Paso a presentar a Marisa Rebolledo de Champs, que es experta en prevención de violencia de género y actualmente es coordinadora del equipo pedagógico especializado en formación y metodología didáctica Ágora. La ponencia que nos va a presentar versa sobre la violencia de género en la tercera edad, las grandes olvidadas. Experiencia de intervención con mujeres mayores de 60 años. Cuando quiera, Marisa. Buenas tardes a todos y a todas, más bien buenas noches. Darle las gracias a la organización de las jornadas por haberme invitado hoy aquí a compartir con todos vosotros y todas vosotras los conocimientos y la experiencia. Y bueno, yo voy a hablar de la tercera edad. Como ha dicho la compañera Charo cuando me ha presentado, yo no soy psicóloga, soy pedagoga y por lo tanto no puedo hablar de intervención psicológica. Este programa de violencia de género en la tercera edad, que luego pasaré a explicarlo detenidamente, ha sido un programa que ha trabajado, por un lado, en la detección de la violencia de género en la tercera edad, o sea, detectar y visibilizar los casos de violencia de género en la tercera edad, y luego, por otro lado, trabajar con los profesionales especializados en el trabajo con la tercera edad, en los centros, en las residencias de mayores, para capacitarles en cómo detectar y atender esta violencia. Pero yo voy a dejar de un lado los profesionales y me voy a centrar en las víctimas porque lo que yo quiero compartir con vosotros y vosotras es el mapa de la realidad que yo he conseguido en estos 4 años de trabajar con las mujeres de la tercera edad, porque pienso que un mapa de la realidad es fundamental para planificar una intervención eficaz, ¿vale? Y sobre todo porque quiero que estas mujeres de la tercera edad, que para mí ha sido un descubrimiento, porque yo llevo toda la vida dedicada a prevención y he trabajado fundamentalmente con adolescentes e infancia, esto es para mí, entre comillas, algo nuevo, aunque llevo 4 años en ello. Este mapa de la realidad quiero compartirlo porque quiero que estas mujeres dejen de ser las grandes olvidadas, las grandes silenciadas, porque indudablemente la violencia en la tercera edad, yo creo que lo que he descubierto es eso, que es un fenómeno muy desconocido y muy invisibilizado, y ese es sobre todo el objetivo de mi experiencia, el que vosotras dejáis de verlo así. Mire, cuando yo hablo de silenciada e invisible, si ahora mismo yo os pidiera a todos vosotros y vosotras un ejercicio aquí y que pintarais el rostro de una mujer maltratada, así a priori, sin saber que estamos hablando de la tercera edad, sin estar contextualizado, pues seguramente muy poca gente, por no decir ninguna, pintaría el rostro de una mujer mayor. Socialmente provoca mucha alarma los casos en que las víctimas son jóvenes. A mí también me la provocaba, yo he llevado 25 años trabajando con jóvenes, ¿no? Y quizás porque los medios le dan mucha relevancia, pero por eso son frecuentes estas imágenes que estamos viendo aquí, las chicas jóvenes maltratadas o incluso la mujer ya madura, pero difícilmente aparece la imagen de abajo. Encontrar esa imagen en internet me ha llevado varios días de búsqueda y ha sido la única que he encontrado. Fijaros aquí, el 30% de las víctimas de violencia de género son mujeres mayores de 65 años. La foto que veis que acompaña a la titular, fijaros si está invisibilizada la cosa, ¿no? Está muy invisibilizada, claro, ahí está, sí. Me parece más bien una mujer de 30, no sé qué os parece, Entonces, claro, nadie ve detrás del maltrato, en el imaginario colectivo, detrás de una mujer maltratada, nadie se imagina una mujer mayor. Y eso es un grave problema para las mujeres de esta edad que la sufren, ¿no? Bueno, si la violencia de género todas coincidimos en que tiene sus raíces en la desigualdad entre hombres y mujeres, es más que probable que el sector de edad de las mayores de 60 sea el sector que mayor violencia ha soportado y durante más tiempo. ¿Por qué? Porque el peso de la mentalidad sexista era mucho más fuerte, y la normalización de los malos tratos era también mucho más fuerte y más arraigada en la época en las que ellas estaban dentro de sus matrimonios, porque muchas, afortunadamente para ellas, ya no están. Porque, bueno, yo he escuchado mucho este comentario de las mujeres de la tercera edad. Mi marido ya está en el cielo, pero yo estoy en la gloria. Bueno, pues eso. Bien. Pues, aparte de todo, si nos vamos a las cifras de las mujeres asesinadas, que parece que son la única punta del iceberg que se ve, en el 2012 representaron el 21%, en el 2013 el 13%, en el 2014 el 12,5% y en el 2015 el 14,6%.
Estas cifras son bastante preocupantes si le hacemos otra lectura, ¿vale? Porque la mayoría de la gente joven tiene pareja, pero la gente mayor hay una minoría que tiene pareja, porque luego veréis en las cifras que yo voy a dar, la mayoría de las mujeres con las que yo he intervenido ya estaban viudas. Entonces, si sale esta cifra con las pocas mujeres que siguen conviviendo con sus maltratadores porque siguen todavía vivitos y coleando, pues esto es una cifra bastante importante si la relativizamos y hacemos esta lectura. No sé si me seguís. Bueno, entonces, además de todo esto, este colectivo padece una especial situación de indefensión, porque son un colectivo especialmente vulnerable. Primero, porque tienen más dificultad para defenderse o solicitar ayuda, porque no conocen sus derechos. Yo he estado en muchas zonas rurales con mujeres en los centros de residencia de mayores y, bueno, cuando les hablas de la ley de violencia de género, de la protección, de las medidas de alejamiento, es que, vamos, para ellas es un descubrimiento. No saben que existen esas medidas de protección, ¿vale? Y a menudo han sufrido años de maltratos repetidos, permaneciendo en silencio y ocultando esa violencia, con lo cual ya la tienen tan normalizada, tan incorporada en sus vidas, que, bueno, es la cruz que les ha tocado, lo que la vida les ha regalado, entre comillas, y van tirando y sobreviviendo como pueden. Bueno, sienten mucho miedo a denunciar y a tener que rehacer su vida, porque no es lo mismo rehacer tu vida a los 30 años que a los 60. Y romper con en muchos casos no pueden reconocerse como mujeres que están sufriendo violencia porque la tienen tan normalizada, están arraigadas en su vida. Yo he encontrado muchos casos de 52 años de maltrato. 52, o sea que fijaros. Y además su cultura generacional, la cultura en la que se socializaron estas mujeres, hace que el silencio sea la respuesta. Por silencio también es una manera de opresión. Y a ella, en su época, le enseñaron a que estos trapos sucios se lavan en casa. Esto no se comenta, esto no se dice, esto es una vergüenza, esto es mejor que no se sepa. Entonces aprendieron a silenciarlo. Entonces difícilmente va a ir a denunciar porque... entonces hay que tener en cuenta una serie de consideraciones específicas al hablar de la violencia en la tercera edad, porque cuanto más dure la convivencia, que en estos casos puede alcanzar 20, 30 y hasta 52 años de maltrato, las consecuencias serán más graves. Entonces, cuando intervenimos con unas mujeres, bueno, que han llevado toda la vida en esta situación. Por lo tanto, el daño es mucho más grave y mucho más profundo que en otras circunstancias. Y además hay que tener en cuenta el problema de la dependencia económica, ¿vale? Que esto se agrava por el factor edad. El maltrato económico es muy grande en las mujeres mayores porque, primero, no tienen independencia económica ninguna, dependen absolutamente de sus maltratadores y, además, el maltrato económico se agrava porque ellas muchas veces no saben, bueno, muchas no tienen poco nivel cultural muy bajo, entonces no saben manejarse con los bancos, con las tarjetas, no saben sacar dinero, no saben moverse, entonces dependen absolutamente del que el maltratador le proporcione dinero o no le proporcione dinero, con lo cual ahí hay una... no pueden sacar ni siquiera dinero del banco para coger un autobús e irse a casa de sus hijos a buscar protección, hasta ese punto llegamos. Bueno, además no existen recursos públicos para acoger a estas víctimas, a las que las lastra la dependencia efectiva y económica. A ellas les cuesta, por supuesto, identificar su situación y por eso son las que menos denuncian. Y sus hijos y sus hijas son a menudo quienes frenan el llevar asunto a la policía y a dejar a la pareja. Porque resulta que si papá está mal, mamá lo cuida. Pero si se divorcian, tenemos que cuidar a los dos por separado. Y el trabajo se multiplica. Entonces, muchas veces son los hijos los que frenan el que después, pero mamá, a esta edad te va a plantear separarte, pero para lo que os queda... Y muchas veces pues lo que nos quieren es cargar con el mochuelo de tener que cuidar a los ancianos por separado, ¿vale? Además, ellas, por otra parte, no tienen esperanza de futuro. Para una mujer de 65, de 70, de 85 años, como yo he visto, es difícil planificar la vida a más de 5 años. Entonces, claro, las mujeres jóvenes planifican en tener una segunda oportunidad de vivir y de romper digamos, el vínculo con el maltratador para tener una nueva vida. Pero en este caso esa esperanza ellas no la visualizan. Bueno, el haber estado la mayor parte de sus días expuestas a la violencia hace que sufran un estrés postraumático muy anquilosado y un síndrome de disfunción aprendida muy profundo, ¿vale?
Y además, lo que ocurre es cuando, no sé si os dais cuenta que en verano se acentúan los casos de maltrato, ¿o no? ¿Por qué? Porque la pareja pasa más tiempo junta por las vacaciones. Imaginaros cuando el señor se jubila. Pues se suele acentuar mucho el maltrato. Los hijos además se han independizado y entonces empieza el ciclo. El marido la isla, controla su salida y su entrada, la ropa que se compra, si va a la peluquería, con quién se relaciona. Como el señor está aburrido, pues controla más. Cuando está ocupado, pues no tiene tiempo para controlar. Y los hijos, pues lo que suelen decir, ¿para qué vas a dar ese paso? Si lleváis tantos años juntos, ¿cómo te vas a separar de papá hasta altura? Esas son frases que las mujeres en los talleres que estamos haciendo con ellas repiten como que les vienen de parte de sus hijos, ¿vale? Porque mientras que lo que he dicho antes, mientras que los padres estén juntos no hay que cuidarlos, como se separen hay que cuidar a los dos. Entonces estas mujeres cuidaron de sus hijos, de sus casas, de sus padres, de sus suegros, trabajaron de sol a sol, nunca cotizaron, no tienen por tanto una pensión que les dé libertad. Están acostumbradas a un maltrato no psicológico, sino también lo físico, y la cultura de sumisión y de perdón que les enseñaron en su proceso de socialización, la silencia. Bueno, todos estos factores hacen que las denuncias de casos de violencia de género en la TDAH sean las menos frecuentes, pero no debemos asociar el número de denuncias a una baja incidencia de la violencia de género, porque el que no denuncien no significa que no la hayan sufrido, sino más bien todo lo contrario. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta la situación de abandono y la falta de apoyo social e institucional que han tenido estas mujeres hasta que sea, porque bueno, hay un antes y un después, desde la muerte de Ana Orantes en el año 98, ¿os acordáis? Y yo creo que desde ahí es cuando realmente, institucionalmente, empezamos a preocuparnos de la violencia de género. Cuando empezamos a preocuparnos de la violencia de género, estas mujeres muchas llevan 20 años de maltrato, o sea, que han estado en un abandono absoluto y en una incomprensión social tremenda. Bueno, el programa que he llevado yo a cabo se llama Programa Geras, es un programa de detención y atención a mujeres víctimas de la violencia de género en la tercera edad, y aunque yo soy andaluza, este programa en concreto lo he trabajado con la Junta de Extremadura. En esto los extremeños y las extremeñas han sido pioneros. Y bueno, como mi consultora trabaja en otras comunidades autónomas, pues hemos trabajado allí este programa lleva 4 años, de los cuales nosotras llevamos 3, el primero no lo ejecutamos nosotras, y lo hemos llevado tanto yo como mi equipo. Entonces, el objetivo han sido desarrollar propuestas de aplicación directa vinculadas a la detención y a la asistencia de las víctimas, capacitar a los profesionales que trabajan con la tercera edad para detectar y atender la violencia de género y, sobre todo, que es lo más importante, que es lo que yo me estoy centrando, en visibilizar el problema y la incidencia de la violencia de género en las mujeres de la tercera edad, ¿no? Bueno, el periodo de intervención ha sido de 4 años, de 2012 a 2015. El ámbito de actuación ha sido toda la comunidad de Extremadura. El número de profesionales con los que hemos trabajado en estos 3 años, porque el cuarto todavía no ha terminado y además lo hemos empezado muy tarde, con lo cual prácticamente está en pañales, han sido 642 y las mujeres víctimas, mujeres con las que hemos trabajado, 1080. Bueno, si veis los porcentajes de casos detectados, el 9% de esas 1080, el 9% han sido casos manifiestos de violencia de género y solo un 5% de sospecha, ¿vale? Pero los casos manifiestos de violencia de género en total han sido 97, y de sospecha de maltrato 54, en total 151, que supone el 16%. Las cifras oficiales, como habéis visto antes, están entre el 21 y el 13%. Pues la que nosotros hemos detectado está más o menos en esa línea, en un 16%. Y la situación de los casos detectados, pues si veis, en un 29% separada o divorciada, en un 13% convive con el agresor y en un 58% viuda, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que trabajar con las mujeres víctimas de violencia de género, todo el proceso que seguimos con otras edades, de impulsarlas a romper la relación y hacerle un acompañamiento en la ruptura de la relación, aquí no sirve, ¿vale? No sirve porque ya el agresor no está, pero ellas tienen todas las consecuencias de la agresión profundamente interiorizadas y unos traumas gravísimos, y además las que están con el agresor, que supone un tanto por ciento muy bajo, que son el 13%,
no quieren denunciar, no se atreven, tienen miedo y por lo tanto también hay que atenderla. Y desde luego no le podemos aconsejar denunciar porque ellas psicológicamente y por todas las circunstancias de la edad no están en condiciones de afrontar una denuncia y una separación. Entonces hay que atenderlas de alguna manera, ¿no? Este mapa de la realidad nos hace ver que estas mujeres no nos sirve el camino que habitualmente seguimos, pero que tenemos que pensar otros caminos para que no, bueno, no queden ahí sin ningún tipo de atención y de alguna manera prestarle ayuda y apoyo, ¿no? Bueno, luego hemos en los talleres hemos tenido algunos grupos de discusión y hemos intentado averiguar un poco el por qué han aguantado tantos años de maltrato, ¿no? Bueno, lo primero que sale es ideal del amor romántico y deciros que ese ideal del amor romántico, que es un veneno, un merengue envenenado para las jóvenes, no tiene tanto peso en las mujeres mayores, ¿vale? ¿Por qué? Porque el virus del amor romántico se inocula a través de las películas, a través de las canciones, ¿no? A través de la literatura. Estas mujeres no vieron tanto cine como ven ahora los jóvenes, porque ahora los jóvenes acceden a películas todos los días a través de internet, se bajan todo lo que quieren, ven todo lo que quieren, pueden ver como 5 películas diarias y estas señoras iban al cine una vez a la semana y cuando salían los domingos con el novio. Entonces no veían tanto cine, no escuchaban tanta música y no leían literatura porque la mayoría de ellas o no sabía leer o no tenía hábito lector. Entonces, ellas no han estado en la relación por el peso del amor romántico, sino han estado en la relación por un argumento normativo. O sea, me casé porque me tenía que casar, porque era el destino de toda mujer en la época, y me tocó, el hombre que me tocó fue una lotería, y entonces ellas comenzaron las relaciones muy jóvenes, y muchas veces, pues bueno, con que fuera un buen hombre y trabajador les bastaba, no hacía falta enamoramiento, lo importante era casarse porque era, digamos, el único oficio al que estaban destinadas las mujeres a ser madres y amas de casa. Otro de los motivos por los que aguantaron fue la normalización del maltrato en el entorno. En su época esto estaba absolutamente normalizado. Dice, le pasaba a tu vecina, le pasaba a otras mujeres de la calle e incluso a tu madre. O sea, esto lo veían. O sea, mi marido me pega lo normal, era el pan de cada día de estas mujeres, ¿no? Entonces lo tenía muy normalizado. La idea también de que sin un hombre no pueden salir adelante, porque se le había educado que el hombre es un proveedor de recursos y que era el encargado de la protección de la familia y que ellas por sí solas no podían sobrevivir ni mantener a sus hijos y eso hacía que aguantaran la relación. Y luego aguantar por los hijos y por las hijas. Esa es principalmente la razón que ellas dan. Y luego por las creencias religiosas y por los ideales políticos del ensalzamiento de la familia en la dictadura y del principio rector de la sociedad franquista, que era la familia cristiana, que por supuesto, y el matrimonio para siempre, y lo que una a Dios que no lo rompa el hombre, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues en este esquema normativo las mujeres se socializan en estas 3 cuestiones. Actitud de entrega a las demás personas, y ojo con esto porque esto nos va a servir luego para la intervención. La sumisión y el deber de cuidado, porque ellas siguen cuidando de los maltratadores, ahora que están en silla de ruedas o están enfermos, no porque los amen, sino porque sienten la obligación y el deber de, y porque además sienten un grave sentimiento de culpa que les impide incluso abandonar el maltrato, que ya no es físico, pero muchas veces es psicológico. Cuando el maltratador está impedido, ya no tiene fuerza para pegarles, pero las insulta, las escupe y le hace todo tipo de humillaciones y, sin embargo, ellas no abandonan, porque podrían abandonar en ese momento, ¿no?, en que el maltratador está en situación de dependencia. Y no abandonan por esa actitud de entrega a los demás, por esa sumisión, por ese deber del cuidado y por ese sentimiento de culpa que les ata a mantener el cuidado. Y también está educada en complacer las exigencias de las demás personas, identificando el hecho de preocuparse por una misma como un acto de egoísmo. Entonces, si ellas deciden separarse e irse y no aguantar más, están pensando en sí mismas y eso la hace egoísta, la hace malas esposas y la hace malas madres, porque menudo marrón les voy a dejar a mis hijos con el señor en la silla de ruedas, con el carácter que tiene. Bueno. Y luego, por otro lado, está la idea de que no hay futuro y la edad, falta de apoyo de los hijos y las hijas y la presencia de las creencias religiosas. El no querer dar un disgusto a la familia, el estigma social y la dependencia económica. Bueno,
La duración del maltrato ha incidido muy fuertemente en estas mujeres, ¿vale? Ellas dicen muchas veces que ya para el tiempo que me queda de vida, pues ya aguanto, he aguantado 40 años, ya que más me da, ¿no? Y todas mantienen la esperanza de que él fallezca antes de ellas, por lo menos para tener un respiro. Es que es muy fuerte, ¿eh? Y la mayoría incide necesitar que el agresor fallezca. Ellas hablan de que el mayor obstáculo para su felicidad, además del maltratador, es su mala salud. Porque, claro, todas, después de tantos años de maltrato, tienen muy psicosomatizadas las secuelas del maltrato. Fibromialgia, ansiedades, enfermedades nerviosas, angustia, malos sueños, escalofríos, bueno, muchas de las enfermedades que consultan cotidianamente con los médicos de familia, a los que los médicos de familia no encuentran ninguna explicación porque hacen reiterativos análisis y no ven ninguna patología que provoque esos síntomas de los que la mujer habla, es porque realmente el médico de familia no sabe lo que hay detrás, que detrás de todas esas quejas con las que ellas van constantemente al médico de familia, con el malestar de que hablábamos antes, no hay más que una situación prolongada de maltrato, ¿no? Y luego la falta de red social y apoyo, porque estas mujeres han vivido en el aislamiento. Los maltratadores no han permitido nunca que se relacionen y entonces están totalmente aisladas y no tienen ninguna red de apoyo a la hora de decidir cortar con el tema. Y la resistencia al cambio propia de la edad. Bueno, entonces, las consecuencias del maltrato prolongado me las voy a saltar porque me están diciendo por aquí que ya me vaya acabando. Bueno, voy a ir a lo que estamos haciendo este año muy brevemente. Lo primero que hemos hecho es elaborar una guía, que la acabo yo de terminar hace 15 días, una guía de actuación con pautas para las personas que atienden a la tercera edad los centros y residencias, ¿vale? Y donde se le informa a estos profesionales de toda la red extremeña de atención a la violencia de género y sus servicios, para que en caso de detectar sepan a dónde derivar, por lo menos. Y este año vamos a incidir, digo vamos porque prácticamente el programa este año en pañales, en la atención psicológica especializada, que los centros deben de derivar a las víctimas esa atención especializada, en la comunicación con el médico de familia para darle explicación al deterioro de su salud y para que lo ponga en relación con el maltrato, en la creación de redes en el entorno para sacarlas del aislamiento y en trabajar las emociones, la culpa, los miedos y la baja autoestima. Y este año vamos a abordar un tema que se ha abordado aquí antes, que es ayudar a las víctimas fortaleciendo su resiliencia. ¿Y cómo? Bueno, animándolas a participar en actividades lúdicas dentro de los centros de mayores, potenciando que estas mujeres que han vivido en el aislamiento tengan redes y relaciones de amistad y compañerismo, tendiéndoles nuestra mano para que sepan que no están solas y sobre todo porque cuando ellas empiezan a verse como resilientes y los demás las vemos como resilientes, la mirada cambia. Quiere decir, muchas veces la autoestima depende de la mirada exterior. Y si la mirada exterior no te ve como víctima, sino te ve como resiliente, tú te ves como resiliente, te ves como fuerte, como superviviente y eso aumenta tu valía personal y tu autoestima. Entonces vamos a trabajar la resiliencia, reconociendo su valía y fortaleciendo su autoestima, haciéndoles ver que no son culpables y mostrándoles que son víctimas pero también resilientes. Y luego, desde la perspectiva feminista, vamos a trabajar el empoderamiento, que en esto yo creo que hemos coincidido todas, ¿no? Y bueno, yo soy pedagoga social, como ya hemos dicho antes, y me formé en la escuela de Paulo Freire en Argentina, por lo tanto, podéis adivinar que tengo bastante convicción en que el empoderamiento es un arma eficaz y a largo plazo, pero eficaz. Entonces, este año, desde la perspectiva feminista, vamos a trabajar el empoderamiento con estas mujeres, porque, como dice Marta Lagarde en ese bocadillito pequeño que sale ahí, es el camino que elimina el cautiverio de las mujeres. Y hay que sacar a estas mujeres del cautiverio, porque en realidad estas mujeres, la mayoría, han vivido 20, 30, 40 años de cautiverio. Vamos a trabajar con ellas los roles de género y la deconstrucción de la identidad de las mujeres, que sepan que la mujer no nace, sino que se hace, y vamos a seguir una estrategia de empoderamiento para que se vean como resilientes y cambien su identidad de víctima, en las que sienten que no soy capaz, que no puedo, por una identidad de agente que diga vamos a ser dueñas de nuestra propia vida, aunque sean los últimos 10 años que me quedan.
o en los 2 que me quedan, o en uno solo, pero voy a tener la satisfacción personal de ser dueña de mi vida en esta última etapa. Vamos a empoderarlas para que pasen del estado actual de mujer víctima al estado deseado de mujer agente, mujer empoderada. Porque pensamos que el empoderamiento tiene la habilidad para devolver el sentimiento de control y certeza que a veces han perdido las mujeres en este camino de maltrato, que las provee de apoyo, de alimentación, de motivación, y le da un enfoque para sacar provecho de los recursos que tiene. Ese enfoque, indudablemente, conlleva la perspectiva de género, porque las mujeres mayores no son ciegas, ven todavía, y por lo tanto le podemos colocar las gafas de género para que se vean con otra mirada a sí mismas. Y lo que queremos trabajar aquí, sobre todo, son las actitudes de entrega a las demás personas. Acordaros que dijimos antes que ellas habían sido educadas en la actitud de entrega a las demás personas, en la sumisión, en el deber de cuidado y en el complacer la exigencia de los demás, viéndose a sí mismas como egoístas cuando no lo hacen. Pues esto es lo que queremos cambiar, esta percepción. Entonces, el pilar básico en la vida de estas mujeres siempre ha sido lo que Marcela Lagarde llama la otredad, los otros. En ese cuidado de los otros es donde la mujer se descuida y se responsabiliza de todo su entorno menos de ella misma. Y queremos que empiecen a responsabilizarse de ella misma, a cuidar de sí misma y a salir de ahí, ¿vale? Entonces, queremos que caminen de la otredad a la mismidad. Y la otredad significa vivir para otro y a través de otro, que es lo que han hecho ellas durante 40, 50 o más años. Significa autoposegarse por amor, por ser la perfecta esposa, la perfecta madre, la mujer perfecta. ¿Y qué ha ocurrido aquí? Que se han olvidado de sí mismas para vivir pensando en el bienestar de la familia. Entonces, cuando las mujeres se sitúan en la otredad, se descuidan de sí mismas. Entonces hay que lograr un equilibrio entre la responsabilidad hacia los demás y la responsabilidad hacia misma, donde entra en juego la autoestima y la resiliencia. ¿Y qué tienen que aprender ahí? El autocuidado y la autonomía, el reconocerse como sujeto de derecho y el concederse a sí misma el derecho a cuidarse. Habría que pasar aquí del servicio, habría que enseñarles a dejar de confundir el ser servicial con el servilismo, que es lo que ellas han ejercido toda su vida. Entonces hay que legitimizar sus derechos, que son pasos lentos pero firmes y seguros, y el primer paso es tomar conciencia de los condicionamientos en que está atrapada el género mujer. Segundo, dejar de vivir como naturales los roles femeninos, porque cuando existe conciencia de la discriminación es cuando es posible combatirla. Tienen que cuestionarse el amor incondicional, porque el amor incondicional no está basado en la reciprocidad, simplemente es dar, pero no recibir. Acordaros ese lema del Día de la Madre, dar mucho, pedir poco. Pues hacerle cuestionar ese porque ahora ellas muchas veces están viudas, pero esa incondicionalidad la mantienen con los hijos. Y por los hijos siguen sacrificándose, siguen ninguneándose y siguen manteniéndose en la otra edad y siguen desempoderándose. Entonces hay que enseñarles que el amor está basado en la reciprocidad y que si ellas dan, también tienen que recibir. Y no pueden dar a base de olvidarse de sí mismas. En definitiva, le tenemos que enseñar que el amor verdadero no es esto. O sea, el amor verdadero no todo lo puede, no todo lo cree, no todo lo espera, no todo lo soporta. Muchas gracias. Perdón, y antes de terminar, este es el número de cifras no oficiales. Según el conteo del Ministerio, este año hemos estado en el 14,18, pero en realidad estamos en el 18,18. 10 víctimas este año mayores de 65 años. Iniciamos el turno de preguntas.